¿Qué tal, amigo Contracara? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Francesco? Todo bien, ¿tú cómo estás, Manuel? Bien, Francesco, felizmente. ¿Y cómo analizas el panorama local, Francesco? Ya tenemos Oh, nuevo presidente. complicado, ¿no? Complicado, En ¿no? un día, rápidamente, hubo la vacancia Sí, de la presidenta. ¿M? Dina bastante Boluarte, rápido, ejecutivo. rápido, sí, y se ha tomado un poco de tiempo, ¿no? El flamante presidente para poder formar el gabinete y, sobre todo, Sí, decidir quién será su primer ministro. sí, bueno. Hay un tema aquí que a mí me preocupa mucho, ¿no? Que es la continua inestabilidad y fragilidad que tiene la figura presidencial. No es un tema de ahora, recordemos que con PPK se empujó a una renuncia de PPK porque obviamente iba a ser vacado. Y luego lo que hemos tenido ha sido situaciones donde los presidentes están muy expuestos, ¿no? Sí, Más allá que sus políticas sean buenas o malas o los contextos en los que ellos se desarrollen puedan ser controversiales. Más allá por de eso, supuesto. ¿no? El próximo año tenemos elecciones Sí, y nada garantiza que el próximo presidente o presidenta tenga una razonable seguridad. depende de la conformación del nuevo Congreso y además si vamos a analizar por qué hubo esta vacancia, claramente los partidos que antes apoyaban a Dina Boluarte se han hecho unos Le han cálculos soltado la mano. electorales, Le por han soltado la supuesto, mano. Le han soltado la mano para porque ya... deslindarse Exacto. de su administración, como la expresidenta tenía un grado de aprobación muy bajo, 3%, Sí. si no me equivoco, entonces para deslindarse de su administración y presentarse a las elecciones pulcros. Sí. Sin embargo, Ahora, no ella funciona así. se ha ganado a pulso, ¿no? La baja aprobación por parte de la población. Sí. Pero más allá de nombres, me parece que el Tribunal Constitucional debería definir bien qué es realmente una incapacidad La moral, incapacidad por moral ejemplo, ¿no? permanente, Permanente, sí, sí. sí se considera, por ejemplo, ¿no? El derecho constitucional comparado en otros países hace referencia a situaciones de enfermedad del mandatario. Claro. Entonces, cuando no puede llevar adelante Que no esa ha sido función, en por los casos de ejemplo, acá, no, nunca, ni con nunca, PPK ni los nunca. posteriores. Sí, por eso nos encontramos con una cuestión que se debería, ¿no?, dirimir. Entonces, Ujú. dar una interpretación auténtica, ¿no?, a esta norma, porque de otra manera se puede abusar, como Tuvieron la estamos viendo. oportunidad, Sí, pero no se aprovechó. no quisieron dar esa definición. Sí, Exacta, porque claro, uno tiene que saber el marco en el cual se va a movilizar, ¿no? correcto. Ahora, yendo al tema internacional, que también es muy importante, bueno, el plan de paz de Trump prosperó, al menos en su fase Por ahora, inicial, Ahora, me parece muy interesante que hay varios países que están involucrados, ¿no? Turquía, Arabia Saudita, sí. ¿no? Pero como se trata Egipto. de un asunto de Medio Oriente, sobre todo que involucra la cuestión palestina, yo analizaría y tomaría en cuenta lo que está ocurriendo con las pinzas, porque Ujú. el escenario puede cambiar, puede ser volátil. Ya. Ya estamos acostumbrados a acuerdos frustrados, a violaciones de treguas, entonces vamos siguiendo paso a paso, con realismo, lo que pueda Ujú. pasar. Por ahora se está avanzando, vamos viendo y esperemos que, no, este acuerdo pueda ser definitivo y satisfactorio para ambas partes. Países como de Europa, como Francia, también están involucrados, Sí, ¿no? sí, sí, Van a tener una realmente especie de sí. rol tutorial, ¿no? O de Tutelar, tutelar. porque vamos a ver, como he dicho anteriormente, yo soy bastante Mm. realista y cauteloso. Mm. Hay que ver si pueda prosperar este plan. Bien, ojalá que esto prospere porque es Sí. un conflicto que debería al menos ya llegar a un punto en el cual se sienta que próximamente podría haber una solución definitiva, ¿no? Que es, Desenlace definitivo, bueno, no tenemos la bola de cristal, eso es sí, bastante difícil de pronosticar. de momento no, bueno, No, de momento Israel no. no, al menos la administración de Netanyahu no quiere discutir el tema de la creación de Estado No. palestino de momento. Bien, bueno amigos, para el programa de hoy, programa muy especial, tenemos como invitado a Carlos de la Puente, psicoanalista, codirector de la revista Pulsión, docente universitario en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con él vamos a hablar sobre algo que nos preocupa a todos, ¿no? Un poco acerca de las razones, causas
de por qué nosotros los peruanos nos mantenemos en los últimos tiempos en vilo, en sobresaltos políticos, y nuestra población también en un estado muy seguido de frustración. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Contracara UPC TV. Bueno, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar nuevamente acá. Mi tercera vez, creo, mi segunda. Sí, sí. Bueno, es la primera vez ya en presencial, ¿no? ¿Podemos hablar de Radio Nacional o no? Bueno, Radio Nacional también, nos conocemos de Radio Nacional. Bueno, en Radio Nacional lo hicimos presencialmente y esta es la primera vez, esta es la tercera vez aquí en UPC y la primera presencial. Sí, ahora que recuerdo. Carlos, con Francesco habíamos meditado mucho el tema del poder, ¿no? Como seducción. Porque acá en el Perú lo que hemos tenido durante los últimos 40 años, ¿no? O un poco más de 30 años, son figuras políticas que se han dejado fascinar por el poder y han traicionado sus discursos iniciales. Entonces yo te digo, ¿qué hace que de pronto un sujeto se desplace de su discurso original para de pronto perderse, ¿no? en los ofrecimientos de un poder que, a fin de cuentas, es sumamente efímero? Es una muy buena pregunta. Yo diría que hay dos tipos de desplazamientos, ¿no? Los que vemos con frecuencia en el Perú, y voy a usar una palabra un poco dura, pero creo que responde más a personalidades oportunistas, ¿no? Hay mucha gente hoy en la política, creo que más que antes, que no se ha metido en política por una orientación ideológica, ¿no? Sino por la búsqueda del prestigio, de la fama, ¿no? Sócrates advertía de eso en la República de Platón, el dinero, ¿no? Intereses privados. Entonces, y esas personas tienen facilidad para moverse de un lado a otro en el espectro político, ¿no? Hay otros desplazamientos que son producto de la reflexión, del tiempo, ¿no? Típicamente hay personas que comienzan en el lado izquierdo y se pueden mover hacia el centro derecha, eso puede pasar, ¿no? Entonces, yo creo que si hay una causa común en nuestro país, yo diría que es que la cultura política promueve un poco el desorden, el transfugismo, ¿no? No tenemos discursos claros, ¿no? Nuestros vecinos sí los tienen, ¿no? En Argentina hay un presidente de derecha, en Chile hay un presidente de izquierda, ¿no? Las esferas públicas son más ordenadas, ¿no? Acá son muy desordenadas, muy caóticas, ¿no? Entonces es más fácil traicionar lo que tú dijiste, ¿no? Sería muy difícil para alguien del Partido Comunista Chileno, ¿no? Que va a tratar de ir a la reelección, pasarse a la derecha chilena, ¿no? O alguien del partido Lula estar después con Bolsonaro, porque hay una identificación ideológica. Bueno, ¿no? que hay personajes que, en cambio, siendo como, de izquierda, ahora son sumamente de derecha. Sí, ¿no? sí, o sea, como acá esto no es tan definitorio y debería serlo, en una democracia ordenada, eso facilita, ¿no? Y después está el interés personal, que creo que es exagerado, ¿no? En la sociedad política peruana, ¿no? Todo el que se mete a política tiene un ego un poco grande, ¿no? Quiere evidentemente satisfacer ciertos impulsos que podríamos decir vanidosos, ¿no? Pero aquí eso creo que se ha desbordado un poco y tenemos a demasiada gente que está en política para buscar algún tipo de beneficio personal, ya sea emocional o más material, ¿no? Y ese es un poco de lo que estamos sufriendo ahora. Sí, entonces, Carlos, un tema también identitario, tanto político como eventualmente social, porque tenemos que recordar que los políticos son expresión de la sociedad civil. Entonces, ¿cómo analizas este divorcio que se ha dado en Perú entre la política y los ciudadanos? Porque hemos asistido, mejor dicho, a un divorcio que perdura en los años. Sí, bueno, eso justamente estaba pensando ahora, ¿no? Porque uno podría pensar, y no es el caso, que esta turbulencia, ¿no? Es un reflejo de los conflictos sociales, pero no es así, ¿no? Creo que existen los conflictos sociales, están ahí, pero por otro lado hay una turbulencia en el ambiente político que tiene que ver con componendas, con arreglos, con intereses personales, ¿no? Entonces esa es una expresión del divorcio, ¿no? Yo creo que ¿cómo lo explico? Por la ausencia de partidos políticos, ¿no? Esta erosión de los partidos políticos que comenzó a finales de los 80, que comienza en los 90 en el Perú, probablemente los partidos políticos no hicieron todo lo que deberían hacer, ¿no?
pero la ausencia de partidos políticos es lo que creo que genera este divorcio entre la política y la sociedad, ¿no? Porque idealmente los partidos políticos tendrían que representar a la sociedad y estos partidos llevar la voz de la sociedad fundamentalmente al poder legislativo, ¿no? Y eventualmente a la presidencia, ¿no? Pero como estas instituciones que son tan importantes para la democracia están en crisis, ¿no? Son demasiado líquidas en el Perú, entonces yo creo que eso favorece esto que tú dices correctamente, que es un divorcio, que los partidos, salvo excepciones, no representan tanto a importantes sectores de la sociedad. Pero además lo que sentimos es, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? El Perú, más allá de estos problemas, tiene un componente social donde hay grupos que son calificados, donde hay gente decente, pero que no se encuentran en el ámbito político. Están en el ámbito privado, muchos están en el ámbito académico, y no podemos evidenciar esa movilización, por ejemplo, del ámbito académico, ¿no? De buenas universidades que hay en el Perú, hacia el ámbito político. Es como que si hubiera una muralla que les impide ingresar, ¿no? Y dejan ese territorio, bueno, pues, a los más malos. Efectivamente, ¿no? Hay excepciones, ¿no? Pero contadas con la mano, ¿no? Pero pasa eso que, lo has dicho bien, que probablemente haya gente en la academia o también en el mundo empresarial, ¿no? Correcta, que quisiera intervenir y quiere intervenir, pero aparentemente la cancha ahorita es exclusiva de los más achorados, diría yo, ¿no? Los que están más dispuestos a entrar a la negociación política, ¿no? Y eso creo que ahuyenta a quienes pudieran ofrecer. Pero hay un matiz que, ya entrando un poco en el terreno psicoanalítico, tiene que ver con que no me interesa el otro. Es decir, hay una preocupación básicamente por el yo, ¿no? Egoísta absoluto, ¿no? Y no solamente egoísta, sino además, como sabemos, con situaciones de corrupción, en fin, y no les importa que el país se vaya cada vez más al abismo y más al fondo, y que esto pueda ser mucho más complejo en un mediano plazo y en un futuro también, ¿no? ¿Qué cosa hay allí en esta estructura psíquica? Pero yo diría que hay que pensar más en la estructura psíquica colectiva, ¿no? Porque probablemente si hiciéramos un análisis de las personas, ¿no? Probablemente encontraríamos que son tan narcisistas o egoístas como mucha otra gente que no se mete en el ámbito político, ¿no? Yo creo que la pregunta es qué pasa en nuestra estructura social, legal y política para que los intereses privados, como ha ocurrido particularmente en los últimos años, sean los que predominen. Por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Hay un cabildeo, un lobismo rampante, ¿no? Entonces, algo ha fallado, ¿no? Entonces, entiendo lo que tú dices, que probablemente quienes toman las decisiones no tienen una idea del bien común, una preocupación por el otro, ¿no? Pero interesante preguntarse si Trump es así o no, por ejemplo, ¿no? Para comparar. Pero lo que hay es que hay un debilitamiento de esa posibilidad, de ese arreglo institucional para que la política pueda servir, ¿no? A los intereses de la mayoría de la gente y del país, ¿no? Por ejemplo, el uso del derecho, ¿no? Ustedes estamos conversando antes de la grabación, ¿por qué no o lo hicieron ahora, por qué no se define bien qué cosa es una incapacidad moral permanente, ¿no? Yo creo que parte de la crisis que estamos viviendo es consecuencia de un abuso de las leyes, ¿no? De personas que de una perspectiva jurídica estiran la norma y la acomodan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa allí, ¿no? ¿Por qué no hay, como en otros países, un poder judicial que pueda determinar qué cosa es una capacidad moral permanente, en qué caso se puede pedir una cuestión de confianza, ¿no? Hoy parte de la crisis es el abuso del derecho, ¿no? Hemos vacado una serie de presidentes, probablemente ninguno, por más difícil que sea la definición de incapacidad moral permanente, probablemente ninguno se ajusta a eso, ¿no? Y ha habido otros casos, yo no puedo dejar de pensar el caso del alcalde Muñoz, que fue vacado por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces sí es grave en una democracia cambiar el resultado de una elección a través de una decisión legal, política, jurídica, ¿no? Y eso está pasando, ¿no? Entonces también hay algo que roza y toca la esfera jurídica, y es el hecho que por dos profesiones que creo que tienen mucho que aportar, no están quizá cumpliendo su trabajo, ¿no? Que son los jueces y los periodistas, ¿no? Que ellos son los que deben aportar
la imparcialidad en una sociedad para que las leyes realmente no se estén tan sujetas a interpretaciones tan caprichosas, ¿no? Y eso es parte del problema. Entonces, eso favorece que personalidades más impulsivas, más egoístas, ¿no? Más ambiciosas en el mal sentido de la palabra, puedan salirse con la suya o llevar adelante sus agendas personales, ¿no? Pero yo no estoy tan seguro que esto podamos verlo por las personalidades de tal o cual político, sino de una estructura que favorece que lo personal y no lo colectivo, ¿no?, tenga cierta preeminencia. Carlos, considerando lo que tú estás diciendo ahorita de una estructura colectiva, ¿podría ser desde tu punto de vista que una mirada mercantilista de las relaciones políticas, sociales, favorezca este tipo de relaciones que son más oportunistas Sí, y también egoístas? sí. Yo creo que eso, exactamente. Mucho lo económico se ha metido en lo político, en lo social. Entonces se piensa mucho en una ganancia personal, que sea no solo eventualmente, a ver, ¿tú qué opinas? Material. A veces puede ser también un tema, por decir, más simbólico, pero que se relaciona a una ganancia que se debe lograr sí o sí. ¿Qué opinas? Yo creo que ese es el diagnóstico con el que yo estoy de acuerdo, ¿no? Hay una estructura, una cultura política que favorece que, digamos, tengan más injerencia en el poder o más poder de decisión aquellos que están tras una ganancia material, personal, incluso emocional, ¿no? Nuevamente, yo creo que algo que también afecta esto, o que genera esto, es que el desprestigio de las ideologías, ¿no? Porque la ideología es el modo como las personas organizan la sociedad, ¿no? No es como yo me organizo solo, ¿no? Y el hecho que hayamos desideologizado tanto el debate hace que haya esta especie de mercantilismo. Me gusta eso del mercantilismo, no solamente aplicado a lo económico, sino también a todos los ámbitos de la política, ¿no? Pero, por ejemplo, te pongo un caso, ¿no? Se ha discutido no lo suficiente esta nueva ley agraria, se ha dado una nueva exoneración tributaria en algunas empresas que le va muy bien, ¿no? Entonces faltan las voces que cuestionen si esto realmente le conviene al país, ¿no? Incluso hay pocos, pero hay economistas liberales, ¿no?, partidarios del libre mercado, que no están de acuerdo a eso. Esos pocos tienen una visión de país, ¿no? Y eso es lo que falta, ¿no? Más que todo, como que todo se resuelve en base a si me conviene o no, ¿no? Y las otras voces que piensan en lo colectivo, en el país, son voces minoritarias, ¿no? Y creo que es el trabajo de los periodistas tratar de que esa base de los pocos que piensan en función de la colectividad se ensanche, se crezca, ¿no? Y cuando discutamos de política, realmente política, no intereses mezquinos, personales. Has dado el clavo ahora con el tema de discutir política. O sea, el escenario no solamente local, sino también internacional, lamentablemente arroja una polarización. Total, en todo el mundo, eso es verdad. Si esas polarizaciones muchas veces lo que demuestran son estructuras psíquicas dogmáticas, donde están incapacitados o no se habilitan para poder reconocer en el otro, por más que hayan discusiones, por más que hayan diferencias, logros, objetivos bien gestionados. No, es como que la agenda prima y más bien se convierte en un discurso fundamentalista que impide ser lúcido. Por ejemplo, temas, vamos a ser muy puntual, la memoria. Si alguien habla de memoria, imagínate tú, psicoanalista, que te traten de anular la memoria, pues no tiene sentido cómo vas a hacer tu trabajo. Pero hay gente, no, memoria no, es tema de caviares, por ejemplo, ¿no? La estigmatización. ¿Cómo tú analizas este tipo de temperamentos? Es verdad, que ¿no?, están desplazados en lo político y toman decisiones políticas. Que quizá antes no tenían tanto espacio, ¿no? Yo el otro día, a ver, no sé si esta anécdota puede servir para ilustrar lo que quiero decir, pero el otro día vi una entrevista a Richard Nixon. Richard Nixon, un presidente que fue, no sé cómo es el verbo, impeachado, ¿no?, claro, en exacto. Estados Unidos, ¿no? Bueno, renunció antes que lo hagan, ¿no? Y bueno, tenía una visión muy distinta a la de Trump y, por ejemplo, una entrevista que fue grabada posterior, después de su salida, y elogiaba cómo su sucesor, el presidente Carter, había logrado un acuerdo de paz entre, ¿no?, Egipto e Israel, ¿no?, claro.
Bueno, entonces ese tipo de discursos hoy ya están completamente ausentes, ¿no es cierto? Y esos son los tipos de discursos que tienden puentes, ¿no? Y efectivamente, quizá lo que está pasando en el mundo y agudamente en el Perú hace que hoy día haya más espacio para esas estructuras psíquicas más egoístas, más mañosas, ¿no? Con una perspectiva muy, muy, muy personal, muy particular, ¿no? Y que esta frase de Bermejo, las pelotudeces democráticas, sí son pelotudeces, pero son necesarias, ¿no? Es probablemente esas pelotudeces son los que nos permiten tener una vida un poco más civilizada. El otro sería, ¿no?, el caos. Así es. Y en el caos no podemos vivir. No, y esas formalidades democráticas tienen como base respetar el otro, dejar hablar, escuchar, ¿no? Intercambiar ideas, tratar de llegar a acuerdos, ¿no? Acá se ve mal, ¿no?, cuando hay algún acuerdo. Entonces es interesante lo que tú sugieres, en el sentido que probablemente hay ciertas estructuras psíquicas que en esta cultura política pueden tener más espacio, ¿no?, para maniobrar, ¿no? Sí, pueden prosperar. Carlos, has dicho una cosa importantísima desde el punto de vista de la ciencia política. Yo, como politólogo y periodista, cuando te he escuchado decir, ahora no se da relevancia a las ideologías. Desde mi punto de vista tienes toda la razón, porque si vamos a la definición de Terry Eagleton de la ideología, que es un conjunto de ideas, valores que permiten conducir la acción individual y colectiva, se ha satanizado la ideología, sin considerar la tipología de ideología, porque depende de los valores y de las creencias de cada ideología. Y ahora nos encontramos con afirmaciones dogmáticas que se han sustituido a la ideología. Y todo esto está generando una gran intolerancia. Recordarás también el asesinato de Kirk, por ejemplo, en Estados Unidos, a pesar que se puedan compartir o menos ideales, pero estamos llegando a un nivel de violencia política muy alto, no solo en Estados Unidos, en general. El termómetro está subiendo dramáticamente. Según tú, ¿cómo podría ser posible reducir un poco esta intolerancia desde un punto de vista, ¿no?, del psicoanálisis, analizando un poco esta mentalidad, este sentimiento colectivo, social? Porque hay una intolerancia muy fuerte. Sí, sí. Creo que si pudiera responder esa pregunta ganaría el premio Nobel, ¿no? Bueno, justo no te quiero poner en dificultad, justo para reflexionar sobre esto. Bueno, creo yo que es como cualquier cosa que hacemos los humanos, que mejoramos con la práctica, ¿no? Entonces, esto va a parecer una cosa muy simple, pero hay que practicar tolerancia, ¿no? Yo creo que los periodistas nuevamente tienen una responsabilidad especial, ¿no? El Poder Judicial, la esfera judicial también lo tiene, ¿no? Y tratar de imponer prácticas políticas que sean tolerantes, ¿no? Esa sería mi respuesta. Es como un músculo que hay que desarrollar, ¿no? Y el músculo de la tolerancia en el Perú está atrofiado, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es buscar que la discusión política sea tolerante, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices acerca de la ideología, ¿no? Porque es muy difícil pensar un problema colectivo y no situarse en una posición ideológica, lo cual está bien, ¿no? Porque va a haber gente que va a mirar el mundo de cierta manera, gente que mira, ¿no? Y la política es eso, el encuentro de esas voces distintas para ver cómo se pueden poner de acuerdo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es promover la discusión. No sé si esto, yo creo que sí es relevante, ¿no? A mí me preocupa mucho cuando se habla de que hay que respetar la neutralidad política de las autoridades, ¿no? Yo no sé qué quieren decir con eso, ¿no? Porque un político lo que tiene que hacer es hacer política, y donde vaya tiene que hacer política, y tiene que hablarle a sus votantes sobre lo que él cree como política, la ventaja de esta ley, y su trabajo es convencerlos a ellos, ¿no? Pero con esto que las autoridades no pueden violar la neutralidad política, sí creo que se contribuye a esta situación, este clima, esta atmósfera donde discutir no está tan bien visto, ¿no? ¿Y qué reemplaza la discusión? El puñete jurídico, ¿no? Estas cosas que estamos viendo. Entonces, yo lo que creo que hay que fomentar una cultura de la discusión, ¿no? Eso me parece que podría ser, ¿no?, un remedio probable
a esta situación evidentemente de intolerancia, ¿no? Otra cosa también es los conflictos sociales, los que hablábamos antes de la entrevista. Somos una sociedad que todavía se está integrando, pero yo creo que se está integrando. Puede ser que en cámara lenta, pero nos estamos integrando. Hay sociedades que han conocido momentos peores, ¿no? Estados Unidos también, ¿no? Entonces eso también es un hecho que puede ser que contribuya a la intolerancia. Una intolerancia más social, más cultural, que tampoco ayuda, ¿no? Y que es más difícil de solucionar con políticas públicas, ¿no? En cambio, quizá lo otro, ¿no? Aquello que se refiere a crear espacios donde realmente se discutan distintos puntos de vista, podría ser quizá un poco más práctico, ¿no? De llevar adelante. ¿Cuáles vendrían a ser esos puntos de acercamiento que está referenciando que tendríamos como colectivo? Bueno, yo creo que lo que dijeron ustedes en su conversación previa, creo que hay que aclarar una serie de cuestiones respecto a las relaciones entre por ejemplo, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿no? Y que no se busque la vuelta a la ley, ¿no? No se busque la interpretación caprichosa, ¿no? Y se respete eso, ¿no? Pero ahí tienes, yo creo, un punto importante, ¿no? Dicen los politólogos que ya estamos en una democracia parlamentaria, pero chicha. Nadie la ha declarado, pero ya la tenemos, ¿no? Entonces, quizá por ahí hay una de las cosas que se puede trabajar, en el sentido que tengamos una verdadera estabilidad jurídica y que haya quizá un compromiso de parte de los congresistas, ¿no? Porque en manos de ellos está, ¿no? Ellos perfectamente podrían hacer un acuerdo, dar su palabra, que va a haber estabilidad jurídica y que no se va a cambiar los resultados de una elección a menos que haya una situación realmente excepcional, ¿no? Porque cambiar el resultado de una elección es algo, a mí me parece, muy grave, muy serio, ¿no? Tú has referenciado que, claro, que hay una crisis, ¿no? La caída de los paradigmas ideológicos, ¿no? Que nos ha hecho mucho daño porque eso ayudaba a darle estructura a la gente. Sin embargo, lo que uno puede advertir en el escenario político, incluso periodístico, es el desprecio a las ideas profundas. O sea, ¿qué dice eso acerca de nuestra sociedad? Porque me parece que es inquietante. Sí. Pero como psicoanalista, ¿tú cómo lo Yo lo que veo es que abordas? hay una tradición en nuestra cultura política donde se discute más de personas que de programas, ¿no? Entonces, eso puede ser que sea la causa, el efecto de este desprecio que hay por las ideas, ¿no? Entonces, tú ves las noticias, los espacios, ¿no? Están dedicados de manera exagerada a analizar a las personas, a su historia, a los historiales, ¿no? A las carpetas fiscales, a los prontuarios, ¿no? Obviamente que hay que combatir la corrupción, yo estoy completamente de acuerdo con eso, ¿no? Pero este desprecio a las ideas, que quizá tiene que ver probablemente con ciertas deficiencias en la educación o en la cultura política, ¿no? Habría que ver quiénes forman la cultura política, cómo se construye la cultura política de un país, ¿no? Nuevamente, yo creo que los medios de comunicación tienen una tarea importante, las universidades también, por supuesto que también los políticos, ¿no? Pero ese desprecio por las ideas que yo creo que existe, o podríamos decir una indiferencia por las ideas, se ve favorecido porque siempre hemos tenido una práctica de hablar más de personas, ¿no? Y que prácticamente la discusión pública en el Perú es eso, es una constante evaluación personal de las personas, ¿no? Donde generalmente se degrada a todo el mundo. Solo para terminar, y Francesco puede hacer su otra pregunta. Mira, con Francesco hemos hablado de un personaje que es interesante, Jaime Durán Barba, que es un asesor político. Creo que también fue asesor político de PPK durante su campaña o formó parte del equipo. Parece, sí. Fue de Macri también asesor. De Macri, sí. A ver, él cuando habla de las campañas, es lo que les aconseja, digamos, a quienes van a candidatear y están, digamos, bajo su asesoría. Nada de discursos, nada de ideas, siendo él un académico, ¿ah? Acá lo que va a primar es el gesto, las emociones. Con eso tú conectas. Puede ser que tenga razón, pero estamos hablando que en todo caso los candidatos se están dirigiendo a un público bastante precarizado. Yo creo que es grave, que no contribuye al desarrollo de una sociedad democrática. Pero yo me pregunto, ¿es así? ¿Realmente es así? ¿Tú no ves en Sudamérica que hay ciertos vaivenes ideológicos porque un gobierno centro-derecha se desgasta y elige a un presidente de izquierda como en Chile, porque el kirchnerismo se agotó y viene un discurso libertario, ¿no? Entonces, los gestos son importantes, la psicología, los motivos importantes,
Pero también lo otro, yo no estoy tan seguro que la gente que pueda hacer desaparecer de su cabeza las opciones ideológicas, lo que representa cada candidato, ¿no? Se dice que en Estados Unidos ya el 86% de la población o es demócrata o republicano, y se identifica con el programa demócrata o el programa republicano. Y el otro 14% podría ser que esté sujeto a estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que este énfasis en lo emotivo, en lo personal de los candidatos, creo que lesiona un poco el tejido democrático, ¿no? Este énfasis exclusivo, ¿no? Lesiona el tejido democrático, pero tampoco estoy tan seguro que sea así, ¿no? Yo puedo, si quieres hacemos una apuesta, en el sur peruano andino va a ganar un candidato que tenga un discurso de izquierda, ¿no? Si vas con un discurso de derecha, no vas a obtener muchos votos, ¿no? Entonces sí hay ciertos bolsones ideológicos en el Perú, ¿no? Lima sabemos cómo vota, el norte vota, ¿no?, de manera muy distinta. Entonces hay bolsones ideológicos, pero que no son articulados, no están bien articulados, ¿no? Esa es un poco la visión que yo tengo. Entonces no estoy tan seguro que el gesto, ¿no? Solo el gesto. Que solo el gesto, ¿no? Tú ves que Kuczynski sacó prácticamente los mismos votos que sacó Lourdes Flores en las dos elecciones anteriores, ¿no? Es un bolsón de la derecha que debe ser las mismas personas que van a votar nuevamente por quienes han solido votar. Entonces, concuerdo que solo el gesto no contribuye a la generación de una cultura política sólida, pero además no estoy tan seguro que realmente eso sea lo más efectivo, ¿no? Y Carlos, en este contexto hay que tomar en cuenta las redes sociales, que también juegan un papel, porque hoy en día muchas personas, ¿cómo se informan? Ya no leen periódicos impresos, olvídate. No, en el caso del periódico impreso no, pero por lo menos, no sé, leer el periódico online, informarse, bueno, depende de las zonas. ¿Eh? Radio, televisión, tienen un cierto nivel de penetración. Sin embargo, ahora las redes sociales son cruciales. En muchos casos ocurre lo que tú estás diciendo, es decir, se banaliza el mensaje. ¿Por qué debe durar un minuto como video de TikTok? Y todo esto, ¿cómo lo analizas? Es decir, darle tanto peso también a una tecnología que servía inicialmente para conectar personas que no se veían desde hace años. Porque así empezaron las redes sociales. Ahora han cambiado la función que tenían. Y pretenden, de manera directa o indirecta, no es el propósito final, informar. Pero indirectamente informan. Entonces, ¿cómo ves tú este papel de las redes? ¿Cómo será, no? Porque creo que nadie sabe con precisión cuál es el efecto y la influencia que tienen las redes sociales, ¿no?, en la voluntad de la gente. Se hablaba que Obama usó muy bien, claro, en 2008, ¿no?, las redes sociales que existían en ese momento, ¿no? Recuerdo haber tenido conversaciones con mi hija hace algún tiempo, cuando era pequeña, y en 2016 tenía 7 años, y me hablaba con información correcta acerca de la elección en Estados Unidos, ¿no? Porque había una tiktokera famosísima que hablaba de la elección. Entonces, no creo que todo lo que aparezca en las redes sociales sea veneno para la mente de la gente. Puede transmitirse información, ¿no? Y yo no sé cuál es la influencia que los bulos en las redes sociales tienen en la gente, ¿no? Cuánto está la gente dispuesta a creer cuando aparece un tipo de información así, ¿no? Probablemente puede ser que las redes sociales lo que hacen es reforzar, ¿no?, tendencias que están allí antes. Ese es un tema que a mí me deja un poco perplejo y me confunde. Como soy usuario de las redes sociales como todo el mundo, pero no sé cuánto genera, ¿no?, opinión esas redes sociales, ¿no? Y sí, lo efímero también. Sí. Que no se instala, no se fija. Pero habría que comparar, por ejemplo, cuánta gente ve los debates, ¿no? Todavía hay muchas personas que se sientan y se soplan la hora y media de los debates, todavía, ¿no? En otros países, por lo menos, ¿no? Entonces es un mensaje un poco más duradero, entonces se podría comparar con lo de las redes sociales. Y luego creo que habría que ver por nivel de educación, ¿no? Porque la gente con más formación va a querer algo más elaborado, ¿no?,
que un video de 1 minuto, ¿no? Carlos, antes que acabe la entrevista, porque ya estamos en el borde, quería conversar contigo, con Francesco también, sobre Pulsión. Ya tienen 2 números estupendos, por cierto. Muchísimas gracias. Entrevistas a Matilde Kaplansky, bueno, Matilde Ureta y a Max Hernández. Y una información, pues, muy copiosa sobre psicoanálisis. Pero claro, viene la maldad en la pregunta, ¿no? Acá en el Perú, ¿cuánta gente puede consumir psicoanálisis? Poca. Poca. Sí, ¿someterse a un tratamiento psicoanalítico o leer sobre psicoanálisis? Leer sobre psicoanálisis, ser un público al menos curioso intelectualmente, ¿no? Ya no te hablo de someterse a una terapia psicoanalítica, ¿no? Supongo que el público debe ser más reducido. Creo que esto me va a costar lo que voy a decir, pero me parece que los psicoanalistas hemos fallado un poco en salir fuera de Lima, ¿no? Creo yo que hay un interés, una demanda en otras ciudades del Perú y no hemos hecho tanto esfuerzo por salir de Lima. ¿No? Entonces eso podría ampliar una base que es pequeña, ¿no? Que es pequeña. El psicoanálisis es una corriente en la psicología, tiene una tradición de explicar fenómenos sociales, políticos, ¿no? Es una herramienta de la cultura, ¿no? Sí. Bueno, no sé, pues sí sé que es muy popular, ¿o no? Sí, claro. Más o menos, ¿no? En el mundo académico, ¿no? Solo, ¿te parece? Me parece que en el mundo académico sí. Es que en el mundo académico no lo respetan tanto, más bien tiene una especie de tono divulgativo. Ahí. Sí. Yo hubiera pensado que es... Me refiero a que en el mundo académico saben quién es. Sí. Fuera del mundo académico... No tanto. No creo. Yeah. No creo. Bueno, pero por ejemplo, ahora podemos online leer una serie de periódicos. Yo leo algunos periódicos ingleses y ahí sí tú ves presencias psicoanalistas explicando fenómenos sociales y fenómenos personales también, ¿no? Problemas con los hijos, trastornos alimenticios, pero también tratando de explicar la situación política, ¿no? Entonces, ¿por qué no aspirar que algún día vamos a tener el alcance de los ingleses? Para no irnos lejos, en Argentina hay espacios muy grandes, amplios, con proyectos psicoanalistas. Sí. Tienes a Rolón, ¿no? Gabriel Rolón, que en Urbana Play tiene una sección y es muy requerido. Después está Abadi, José Eduardo Abadi. En televisión, bueno, cuando había televisión abierta había, ¿no? Pacho O'Donnell, o sea, ya me canso de darte nombres. Entonces, y Macri que él... Bueno, no es que yo sea partidario de él, pero él dijo, yo me he psicoanalizado y siempre habla de su psicoanálisis personal, ¿no? Entonces, ahí tenemos un baluarte. Sí, bueno, debe pensar mucho en lo que hizo su gobierno. Bueno, sí, parece que no lo hizo tan bien. Pero una vez le preguntaron, ¿cómo hace usted para ser tan calmado? ¿Psicología, qué? ¿Psicoterapia, cognitivo, conductual? No, psicoanálisis, dijo. Lo cual es inusual. Pero bueno, a ver, Pulsión ha sido una contribución importante. La idea de Pulsión es que sea en un lenguaje claro y quizá todavía estamos trabajando en eso, en un lenguaje cotidiano, explicar la realidad de la psicología y la realidad social y política. Esa es la idea, ¿no? Entonces, si es que, y esto te agradezco mucho que me digas, si tú sientes que todavía tiene un lenguaje que puede constituir una barrera para algunos, te doy la primicia, va a salir el 3er número antes de la elección, ¿no? Y vamos a seguir trabajando con ese lenguaje llano, ameno, ¿no? Para llegar al mayor número de personas. Bien. Carlos, te agradecemos mucho tu presencia Gracias acá a ustedes. en Contracarupo STV. Amigos, ya saben, Pulsión para el próximo año. Antes de las elecciones ya está en las principales librerías. Y vendré otra vez para la presentación. Claro que sí. Ya. Eso ya está asegurado. Muy bien. Bueno, amigos, ha sido todo. Francesco. Un gran gusto y nos vemos pronto entonces. Listo. Chau, chau. Un abrazo. Hasta la próxima.